Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Es una bendición para mí hablar nuevamente de la palabra de Dios. Déjeme decirle que en este momento me encuentro en un precioso lugar que el Señor ha creado y para mí es de gran bendición. Pero vamos a hablar sobre la palabra del Señor, sobre el tema instrumentos de amor y misericordia. Para ello, hermanos, quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a leer en Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo quiero enfocarme en 3 puntos. Dice: acerquémonos, primer punto, pues confiadamente. Segundo punto, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son 3 puntos los que quiero tocar el día de hoy. Para ser instrumentos, primeramente, como lo leíamos en el versículo, debemos acercarnos a la presencia de Dios. Y eso no solo implica el llegar, sino también significa el poder moldear nuestro corazón, el aceptar moldearnos. Porque cuando nosotros venimos delante del Señor y reconocemos que Él es nuestro único Salvador, nosotros debemos de aceptar la manera de cómo Él nos va a moldear. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los que estamos moldeando nuestra vida, porque hay una causa aquí en el mundo que implica desastre total para el ministerio, y es que nosotros muchas veces nos tomamos como el alfarero y no como un barro. Nosotros somos el barro, el alfarero es nuestro Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros somos el barro, dispuestos a moldear nuestro corazón. Y esto también implica, hermanos, el no estancar el proceso, porque cuando nosotros estancamos el proceso, nosotros no dejamos que el proceso llegue a su fin. Sabemos que cuando el alfarero está moldeando un vaso es para que tenga un fin, y es de que se pueda depositar agua ahí y darle de beber a aquel que necesita. Pero si el proceso se estanca, el barro se seca y se queda a mitad del proceso y no da un buen resultado. Por eso nosotros debemos de dejar que ese proceso termine, para que nosotros seamos vasos útiles en las manos del Señor. Pero también esto implica el poder acercarnos a Dios, el ver con ojos espirituales, porque si tú no tienes ojos espirituales, tú no puedes ver el fin o el hecho del por qué se te está moldeando. Muchos hermanos hoy en día han dejado el propósito de Dios, se han quedado en el proceso de moldear, porque no han visto más allá. El Señor dice que debemos de ser como el águila, con esa vista a kilómetros. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener esa vista espiritual para ver más allá y ver el propósito por el cual nosotros estamos pasando por fuego. Ahora vamos con el punto número 2, pero dice la cita bíblica que leímos, Hebreos 4:16. Acerquémonos, ya vimos qué es acercarnos y qué implica el acercarnos. Acerquémonos pues confiadamente. Punto número 2, el confiar. Déjeme decirle que es un tipo de sacrificio, el cual el Señor se agrada de nosotros si nosotros lo ponemos en práctica. Porque cuando tú confías en una persona, estás diciendo que estás dando todo de ti porque sabes que va a dar un buen resultado. Pero también existe un 50% de que eso no va a dar un buen resultado. Tienes un 50% de que ese resultado va a ser exitoso y 50% que no. Te estás sacrificando a que ese resultado sea positivo o sea negativo. Pero si tú confías en el Señor, ahí viene el Señor y se agrada de ti. Se agrada porque tú sabes y estás depositando esa confianza en la roca que es Cristo, en esa simiente que es nuestro Señor. Porque sabes que ese resultado va a ser 100% positivo, aunque en un momento nosotros creamos que no,
pero eso siempre, siempre, siempre va a dar un buen resultado. Entonces dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y aquí viene, dice, para ser instrumentos de misericordia y amor. Tenemos que saber qué es misericordia y qué es amor, porque muchas veces las confundimos. Misericordia es algo que nace a hacerlo. Misericordia es algo que de ti sale. No es por obligación, porque hay una diferencia en que las cosas se hagan por obligación y que las cosas se hagan por misericordia. Cuando tú haces las cosas por misericordia, tú las haces porque te nace hacerlo. Pero cuando las haces por una obligación, es porque te están dando una orden y porque tienes que hacerlo. Pero cuando tú lo haces por misericordia, demuestra lo que tú llevas dentro de ti. Demuestra lo que en tu corazón hay para el prójimo. Cuando lo haces por obligación, el propósito no se lleva a cabalidad. El propósito, el objetivo no se es positivo. Por ejemplo, cuando tú estás en un trabajo, puede que tu especialidad sea en oficina, pero te ponen a hacer conteo, otra cosa que no sea de oficina, tú no vas a dar resultados 100% positivos. Tal vez un 80%, pero no un 100%, a como es tu especialidad. Pero porque es una obligación, porque tienes que hacerlo. Pero cuando lo haces por misericordia, das frutos excelentes. Das esos frutos que de verdad estás dispuesto a dar. Cuando es por amor, está descrito en una sola palabra, que es Jesús. Ustedes me preguntarán, ¿por qué amor Jesús se describe así? Porque amor, en primer lugar, habla de sacrificio, de un sacrificio. Y sabemos que Jesús hizo un sacrificio en aquella cruz del Calvario. Un sacrificio. Vemos que la confianza era un tipo de sacrificio. Entonces aquí el Señor está yendo confiadamente haciendo un sacrificio, de que ese sacrificio va a ser 100% un resultado positivo. El amor habla de enmudecer aunque estés en lo correcto. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la palabra que Él enmudeció y no abrió su boca para nada. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba en lo correcto. Porque Él sabía que lo que estaba haciendo era por amor y no le importaba lo que Él pudiera estar pasando, pero lo que Él estaba pasando lo estaba haciendo con amor. Punto número 3 de qué es un amor. Amor habla de dar todo de ti. Jesús lo entregó todo en la cruz del Calvario. Lo entregó todo ahí. Por amor a ti, por amor a mí. No se dio con reserva, sino se dio por completo, por amor a nosotros. Ahora, decía la palabra, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Cuando habla de oportuno socorro, es porque tú ya confiaste y te acercaste delante de Dios. Entonces tú tienes una gracia sobrenatural, tienes una gracia expandida en ti que cualquiera lo puede ver. Se nota que tú tienes los frutos del Espíritu Santo y por ende eres un refugio para aquellas personas que lo necesitan. Eres un refugio excelente y esos brazos que las personas necesitan hoy en día para poder depositarse y tú ser un vaso útil en las manos del Señor. Entonces cuando tú ya te acercaste, ya confiaste en Dios, ya sabes que es una misericordia, ya sabes que es el amor, entonces tú eres un oportuno socorro. El oportuno socorro es un instrumento en las manos de Dios, porque tú eres el mediador, tú eres el intercesor entre el Señor y el necesitado. Mi meta es Cristo. ¿Cuál es la tuya?